Bien, pues son las 2 de la tarde con un minuto, estamos ya de regreso y en este jueves tenemos como siempre nuestra mesa de seguridad. Usted sabe, este espacio de análisis profundo, serio, entre tres compañeros como son Guadalupe Correa, Ricardo Ravelo y Víctor Ronquillo, que ya están puestísimos aquí. Ricardo Ravelo, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Como siempre, un placer acompañarte todos los jueves. Saludo a Guadalupe y a Víctor y también al público que nos sigue. Bien, gracias. Guadalupe Correa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Aquí también contenta de estar con ustedes, contigo, con Víctor y con Ricardo. Un placer como todos los jueves. Igual, Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, Julio. Buenas tardes. Un saludo afectuoso para ustedes, para nuestro público también y obviamente pues con muchos temas que me embarga de mucha tristeza, ¿no? Que es el tema de los migrantes en Ciudad Juárez. Así es, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, para entrar en materia, ¿qué opinas de lo que ha pasado en Ciudad Juárez? No digo solamente los detalles informativos que van fluyendo, sino el contexto. ¿Por qué llegamos a circunstancias como estas? ¿Qué ha sido el Instituto Nacional de Migración y sus agentes respecto a los migrantes? ¿Qué opinas, Ricardo Ravelo? Mira, es pues, lamentable lo ocurrido, pero bueno, más allá de eso, yo creo que esto es el resultado de la corrupción dentro del Instituto Nacional de Migración. Es un problema gravísimo, no solamente en Chihuahua, sino en todo el país. Hay denuncias, incluso documentadas, de que funcionarios, incluso de distintos gobiernos estatales, agentes policíacos, miembros de la Guardia Nacional y hasta de la Sedena, forman parte de una red amplísima que tiene como negocio el tráfico humano. Tengo informes incluso de, por ejemplo, cómo opera esta red en algunos estados, y obviamente hablan solamente en el sur de Veracruz de 1 millón de pesos semanales, y cuando mejor les va hasta 2 o 3. Y esta situación se repite, lo mismo en Chiapas, y obviamente lo que vimos en Ciudad Juárez no se puede desligar del tema de la corrupción, independientemente de la permanente violación a derechos humanos a migrantes, que hasta donde he podido entender, una protesta fue la causa de ese incendio que terminó con la vida de 39 personas. Muy lamentable que las autoridades, conociendo toda esta situación, y más en este gobierno donde se ha planteado como uno de los objetivos centrales abatir la corrupción, pues sea el Instituto Nacional de Migración un foco rojo de corrupción a la vista de muchas gentes, porque ahí están los documentos, están las denuncias, están los testimonios de cómo esto se ha convertido verdaderamente en un problema fuera de control y en un verdadero negocio en el que están implicados, como lo dije, desde mandos altos y medios del instituto, secretarios de gobierno, jefes de la policía, militares, marinos, Guardia Nacional. Es un negocio de todos y es una red lamentablemente impune a 5 años de gobierno. Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa, ¿qué opinas en esta primera lectura de lo que está sucediendo? ¿Qué ha sido históricamente este Instituto Nacional de Migración? Cueva de corrupción, de extorsión, de agresión. Es decir, lo que está sucediendo en Ciudad Juárez, ¿debe sorprendernos o es consecuencia de algo que venía dándose progresivamente? Guadalupe. Claro que sí, y más allá de los dimes y diretes, de las responsabilidades, de las bolitas que se quieran echar las corcholatas, los responsables de las diferentes instituciones, bueno, creo que debe haber también, se debe asumir una responsabilidad. En este tema, sabemos que desde hace ya bastantes años, por lo menos todo este siglo, hemos tenido diferentes reportes, y no solamente los reportes sobre los crímenes cometidos por agentes del Instituto Nacional de Migración en diferentes momentos, constantemente, ¿no? Las extorsiones a migrantes, los crímenes desde la vejación,
y obviamente la violación a los derechos de estas personas, de una forma pues estructural, de una forma constante, ¿no? Esto, como bien señalas, no es nuevo, pero sí se prometió darle una solución. De alguna forma, muchas de las figuras que ahora que están ahorita en el gobierno, pues criticaron la operación del Instituto Nacional de Migración. En la línea primera de encuentro con los migrantes están estos agentes, un tema muy álgido durante lo que se llamó el Plan Frontera Sur, durante la administración de Enrique Peña Nieto, pero desde la administración de Felipe Calderón Hinojosa, los reportes eran múltiples, los defensores de derechos humanos constantemente estaban reportando esto. Yo tuve la oportunidad de viajar 1 año y medio sin parar por todas las rutas migrantes. Y bueno, los reportes eran tremendos, ¿no? Me recuerdo que durante el Plan Frontera Sur, cuando no solamente el Instituto Nacional de Migración tenía sus operativos y se establecían puntos de verificación en diferentes partes, principalmente en el estado de Chiapas, también esto acompañado de las policías estatales, la policía local y el ejército mexicano, al hacer este tipo de verificaciones, ¿no? Y esto ha sido en toda la República, pero en ese tiempo aprendimos bastante sobre las vejaciones y las extorsiones por parte del Instituto Nacional de Migración, sobre las condiciones de los centros de detención. Los centros de detención no son tan sencillos. Yo traté varias veces de tener acceso a estos centros de detención, que me sorprende mucho que el presidente se refiera a ellos como albergues, porque nada tiene que ver con albergues, ni siquiera la misma figura, ¿no? Y me parecieron también muy desafortunadas las declaraciones del presidente de la República en este sentido, ¿no? Porque en lugar de determinantemente pues hablar del tema en el sentido de que hay que pues realmente rediseñar todo el sistema migratorio mexicano, que así como el estadounidense, el sistema migratorio mexicano está roto. Se debe reformar, se debe reformular. Creo que la política migratoria de México, aunque ha sido obviamente tomada y la presión que ejerce Estados Unidos en muchas ocasiones no es fácil, ¿no? Lidiar con esto, pero estamos hablando de personas migrantes, estamos hablando de vender nuestra política de negociar, ¿no? De negociar, ¿por qué? Porque la política migratoria es sencillo para México, pues simplemente mandar ahora a la Guardia Nacional, antes a las diferentes policías y obviamente como punto de encuentro, ¿no? El Instituto Nacional de Migración. Es muy desafortunado lo que sucedió, nos dice demasiado, no solamente de lo que pasó en ese centro de detención, sino simplemente es la punta del iceberg, de la podredumbre de una institución que no ha sido reformada, que continúa, y a poco van a haber corrido a todos los agentes del Instituto Nacional de Migración que han vejado, que han extorsionado, que roban, que violan los derechos de las personas migrantes. Creo que esto es una grandísima llamada de atención, una gran tragedia, y que creo que el presidente también debe de reformular sus dichos en la mañanera y no ser tan ligero en sus declaraciones, ¿no? Sí. Creo que fue un tema muy, muy triste cómo lo manejó, ¿no? En su inicio. Bien, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas sobre este tema? Al principio de esta administración del presidente López Obrador parecía que había una propuesta de recibir a los migrantes, de darles tarjetas sanitarias, empleo, credencial, y todo cambió, y no sé cuál sea tu visión de lo que hoy está sucediendo en general en el tema migratorio y en particular Ciudad Juárez. Víctor. Bueno, lo primero es que yo sí me quiero referir a las víctimas, ¿no? A lo largo de estas mesas, yo siempre he señalado que lo primero que hay que considerar en términos del tema migratorio es a estas personas que lamentablemente sufren un enorme dolor. Hoy, Prensa Libre de Guatemala publica una historia de un par de las víctimas, ¿no? Ellos provienen de Chichicacao, Prensa Libre, periódico guatemalteco. Habla de dos de esas personas, Roche Esquivel y Miguel Roche Cepalú, dos jóvenes, como muchos jóvenes, que buscando la vida en el norte se encontraron con la muerte allá en Ciudad Juárez. Y yo quiero hablar
de qué son víctimas estos migrantes, estas familias, porque además es cierto, ¿no? No hay lugar a dudas que el componente de la migración ha cambiado enormemente, ¿no? Y ahora migran familias enteras. Lo primero, son víctimas de condiciones impuestas lamentablemente por políticas que tenemos que atribuir a una estructura económica absolutamente injusta, proveniente en muchos sentidos de expresiones de colonialismo, lo mismo del extractivismo que de la securitización de nuestro continente. Honduras, Guatemala, México mismo, Colombia, Venezuela, sin duda, han sido víctimas de estas políticas impuestas por Estados Unidos. Estas personas, de una u otra manera, son víctimas de esas políticas. Luego lo otro, son víctimas de la violación a la ley internacional, a tratados internacionales por parte del gobierno de Estados Unidos, que viola flagrantemente el derecho al asilo, obviamente en complicidad con las más altas autoridades del gobierno de México, que están obligadas o estarían obligadas, dado el carácter de un gobierno progresista, de un gobierno de izquierda, a implementar y desarrollar de manera más contundente políticas que atiendan desde una perspectiva auténticamente humanista esta realidad. Obviamente, ya lo mencionaban los colegas, son víctimas de la trata de personas, del tráfico humano, son víctimas de la corrupción imperante, son víctimas del gran negocio que representa ello, pero también son víctimas, y esto también es importante señalarlo, de esta expresión y esta forma de acercarnos al tema, ¿no? Creo que tenemos que acercarnos en los medios a este tema desde una perspectiva diferente, y esa perspectiva tiene que ver con, primero, expresar claramente el derecho a migrar. Segundo, entender que la migración tiene un carácter cultural y es parte de un proceso civilizatorio. Y tercero, señalar claramente a los culpables, ¿no?, de esta realidad, que no son necesariamente los culpables que pudieron quedarse con las llaves de una manera arbitraria, terrible, ¿no? Este personaje, el contraalmirante, sí. Que es Salvador González Guerrero. Salvador González Guerrero, ¿no? Un personaje de la misma índole de Francisco Garduño, parte de estos personajes que ocupan puestos de enorme trascendencia en un ámbito que tendría que contemplarse de una manera diferente. ¿Cuánto extrañamos a Tonatiuh Guillén en ese espacio y en ese proyecto que él inició al inicio del sexenio y que luego se vio truncado, ¿no? Lo otro, y esto también, es que creo que tenemos que establecer claramente que llegar a las últimas consecuencias en este tema no es que se señalen culpables ni que se detengan a personas, sino es cambiar de manera radical la política migratoria de este país. Y lo mismo, convocar desde una perspectiva de un gobierno progresista a cambios trascendentes, fundamentales y concretos en esta política migratoria a nivel mundial, ¿no? Hay un par de programas que operan, pero programas que se han quedado pues en promesa en muchos sentidos, y $4,000 millones que prometió el gobierno de Estados Unidos invertir en el triángulo norte de Centroamérica, que no ha invertido, ¿no? Que no ha invertido. Bien, Víctor. Sí, Guadalupe. Sí, Julio, tengo una precisión porque me he dado cuenta de muchos comentarios, ¿no? Que si los migrantes, y por eso digo que fue muy, muy desafortunada la participación del presidente. Dicen, bueno, es que hay que investigar quién empezó el incendio. Es que no se trata de quién empezó o quién no empezó el incendio. Sabemos que, por supuesto, los seres humanos protestan, y no estoy diciendo quiénes son buenos y quiénes son malos. Estoy hablando de que tenemos 40 personas muertas, o 41, no recuerdo el dato preciso, y que
independientemente de que si estaban protestando, de que se estaban quemando colchones, se les dejó adentro de la celda, una celda que estaba sobrepoblada. El tema de la sobrepoblación en los centros de detención y la hazaña y las formas de tratar a las personas migrantes en este país. Creo que sin quitarles agencia, sin poner buenos y malos, muchas de los comentarios han sido muy desafortunados, igual de desafortunados que han sido con relación a lo que ha pasado en Nuevo Laredo y cuando estamos hablando que los militares asesinan a jóvenes. Si son buenos o si son malos, los militares no deben de tener esa actitud con los seres humanos. Y tampoco los custodios del centro de detención, dejarlos encerrados cuando estaban viendo que estaba en llamas la celda. Entonces hay que ser muy claros en este sentido y por eso cuando el presidente menciona que bueno, que ellos empezaron el incendio sin dar más contexto, de forma inicial reprobar el manejo de los protocolos en el centro de detención y todo lo que eso implica, pues fue un gran error. Bien, Guadalupe. Ricardo Ravelo, por favor. Sí. ¿Hasta dónde debe llegar este tema? ¿Qué es lo que se tiene que cambiar? ¿Estamos a tiempo o finalmente esta es la política que se decidió en términos migratorios? Yo he escrito en la columna Astillero que a mí me parece que hay una rendición migratoria de México ante imposiciones de Estados Unidos. ¿Qué opinas, Ricardo? En principio sí, y yo creo que mientras esa política no sufra una modificación, será muy complicado que podamos tener una política distinta para el manejo del tema migratorio. Hace un momento Víctor refería a algo que me llamó la atención, que sería lo ideal, cambiar la política migratoria. Pero cuando vemos toda la estructura, las estructuras que están implicadas en el tráfico humano, y analizamos que hay redes de agentes, policías de los estados, que prácticamente abandonaron ya su tarea de dar seguridad por meterse al negocio del tráfico humano, que al mismo tiempo conviven con por lo menos 6 de los 15 cárteles que operan en el país y que tienen como uno de sus portafolios más bollantes el tráfico de migrantes. Cuando vemos toda esta red amplísima, impune, vigente, operando con los migrantes, cobrándoles para cruzar prácticamente todo el país, pues bueno, la primera pregunta que se impone por sí sola es, con toda esta estructura contaminada, ¿se puede cambiar la política migratoria? ¿Qué no se impone acaso llevar a cabo una limpia interna? Desactivar estas redes de corrupción. Es decir, a mí también me pareció muy ligero el comentario del presidente respecto del tema del incendio. El incendio, en efecto, fue propiciado por los migrantes, pero hay razones. Es decir, fue una protesta porque estaban recibiendo malos tratos, había extorsión, como bien dice Guadalupe, y también no tenían de comer, estaban desesperados. Y como no les hacían caso, pues a ellos se les ocurrió iniciar una protesta de esta manera que pues terminó con esta tragedia. Pero creo que va más allá del tema de Estados Unidos, es decir, ¿qué va a hacer México en ese sentido? Con este Instituto Nacional de Migración, ¿es posible tener un cambio de política migratoria? Yo creo que no, porque ahí está la delincuencia organizada, está en las policías y está en el Instituto Nacional de Migración. Es decir, todo esto constituye un cártel totalmente estructurado, con intereses criminales muy bien establecidos, que está protegida por gobernadores, secretarios de gobierno y altos mandos de seguridad pública. Como lo dije hace un momento, es un negocio de militares, marinos y políticos. ¿Con esto vamos a cambiar la política migratoria? Yo creo que mientras este cártel oficial no se desestructure, pues difícilmente podemos ver un cambio de política migratoria. Bien, Ricardo, gracias. Víctor, ya habló ahorita hace un ratito Guadalupe. Víctor, ¿te parece que hay un cártel gubernamental en México
de migrantes, o sea, un cártel especializado con diferentes ramificaciones para explotar el negocio de los migrantes? Bueno, cártel gubernamental creo que habría que reflexionarlo, ¿no? Con más profundidad. Policías, militares, gobernadores, Pero secretarios me de parece gobierno. que sin duda un elemento central, y ahí estoy de acuerdo con Ricardo, es el elemento de la corrupción. Y también me parece que un negocio dentro de la economía del delito es el tráfico de migrantes. Y en ese delito, como parte de un delito que puede considerarse que agrupa de manera mafiosa a quienes participan en él, sin duda se da a partir de esta complicidad entre diferentes instancias gubernamentales, sin duda, y también instancias del crimen organizado, ¿no? Esto creo que no es nada nuevo, lo conocemos, es decir, esto lamentablemente es parte de la realidad con la que definimos, ¿no? Estos procesos de degradación social y de instauración de una economía del delito. Pero creo que más allá de ello, sí, la política en términos de la comprensión de la realidad migratoria, de las dinámicas migratorias, no puede limitarse a una cuestión estrictamente policíaca, ¿no? O sea, no creo que eso sea la alternativa ni la solución. Al final de cuentas, lo que hemos visto es también parte del resultado de la militarización de las fronteras y de entender el problema de la seguridad no como un problema que tiene un elemento sustancialmente humano y que está vinculado a derechos, sino como un elemento de restricción, de prohibición. Hay una gran industria armamentista que se ha beneficiado de la construcción muros partiendo de Israel y cercando a Palestina, aunque ese es otro tema. Creo que es cierto, haría falta sí una limpieza, pero esa es una parte elemental y limitada de los criterios. Tenemos que aspirar a verdaderas transformaciones de fondo y a entender con claridad que la dinámica migratoria, la realidad migratoria en este mundo es un fenómeno social, quizá el más importante del siglo XXI, y no basta con atrapar a los malosos. Se tiene que entender de otra manera, aunque sin duda eso es una parte sustancial para abatir esta realidad y para digamos, contener las ganancias del crimen organizado. Creo que es eso. Por último, Julio, nada más 2 apuntes. No hay que, y volviendo un poco a este tema tan grave de soltar a la policía y erradicar, y todo esto que siempre arroja violencia. Bueno, precisamente uno de los elementos, y también son víctimas estas personas que murieron de limpieza social en Ciudad Juárez. Esto también hay que mencionarlo y que tiene que ver mucho con estos criterios donde simplemente se establece como realidad la limpieza. Y luego el otro, el apunte importante que yo quiero señalar como reportero, que yo he podido entrar hace algunos años que no se permite el acceso, pero hace 5 o 7 años yo pude estar en algunas de las estaciones migratorias, en la de Tapachula, en la de Ixtapalapa, en la de Janos, que está ahí cerca en Ciudad Juárez, y bueno, ¿qué son? Son cárceles, o sea, no hay más, son cárceles. No hay y más. obviamente las condiciones, hay un par de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde las condiciones en que se encuentran estas personas privadas de su libertad son absolutamente precarias, y esto da como resultado, entre otros elementos, esta tragedia. Bien, Víctor. Guadalupe, hasta ahora lo que se está informando, habrá una conferencia de prensa más tarde con la secretaria Rosa Isela Rodríguez de Protección y Seguridad Ciudadana, pero hasta ahora se ha centrado en ciertos personajes de migración, policías federales, policías estatales y un migrante. Y muchos nos preguntamos, la cadena de mando, ¿qué es lo que hay con este delegado vicealmirante de
que es el responsable del INM en Ciudad Juárez, el propio Garduño, el historial de Garduño, y preguntarnos hasta dónde debe llevar la responsabilidad política, jurídica e histórica de lo que está pasando en Ciudad Juárez como un botón de muestra. Guadalupe. En Ciudad Juárez como un botón de muestra. Ya hemos hablado de otros casos, hemos cuestionado la cadena de mando, hemos cuestionado el papel de la Fiscalía General de la República. Y no solamente estamos hablando de un caso aislado, estamos hablando de la Procuración de Justicia en el país, donde igual todos se echan entre unos y otros la bolita. Uno quiere decir, no, pues es que no se puede hacer nada porque el sistema judicial está podrido. Pero ¿qué pasa con las investigaciones judiciales? El tema de Ayotzinapa es muy, muy, muy desafortunado, ¿no? Porque, pues todo, ¿no? Realmente esta falta de comunicación entre el grupo de expertos independientes que se hizo caso de investigar estos casos, que encontró una participación directa de las Fuerzas Armadas y, bueno, de todas las fuerzas del orden, en realidad, en los diferentes niveles, en este caso, se documentó bastante bien. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que Secretaría de Gobernación dijo otra cosa. Esta comisión de expertos independientes que investigó el caso de Ayotzinapa, y de repente tenemos el arresto de unos policías, como si eso fuera a hacer justicia, como si las familias después de estos arrestos, de estas personas que quizás materialmente participaron, o fueron algunos, porque ya sabemos todo lo que pasó en el caso de Ayotzinapa. Se nos prometió en campaña a principios del gobierno que esto iba a tener un final feliz, en el sentido de que se iba a conocer la verdad, no la verdad histórica, no la verdad creada, no la verdad manipulada. ¿Qué está pasando en otros casos, como en el caso de Nuevo Laredo? Exactamente lo mismo. ¿Dónde está la cadena de mando? ¿Quién se va a hacer responsable de las actividades, de la falta de protocolos, de las instalaciones con tantos problemas, de la sobrepoblación en los centros de detención, de las malas condiciones? ¿Quién se va a hacer cargo? Porque es fácil decir, un migrante, quien es un migrante porque él puso fuego, estos custodios, estos policías, y ¿a poco los policías pueden operar solamente así? La hazaña, la capacidad que tienen, el control que tienen sobre este tipo de facilidades o de instalaciones, las extorsiones que se cometen ahí mismo y fuera de los centros de detención a lo largo de las rutas migratorias. En realidad es muy desafortunado lo que vemos, ¿no? Sí. Está el señor Lozoya a punto de salir de la cárcel, el caso de Segalmex, que nos dice muchas cosas. Tenemos pues todo lo que se prometió, lo que pensamos que se iba a hacer justicia, las personas, los altos políticos que terminaron encarcelados, pues todos ellos o están saliendo o están a punto de salir. Es muy desafortunado lo que está pasando. Cuando uno critica, nos dice, bueno, es una cuestión negativa, pero hay que poner el dedo en las íes. ¿Por qué? Porque solamente así se podría hacer justicia. Bien, Guadalupe. Ricardo Ravelo. Ricardo, Trump fue quien presionó, Trump fue quien hizo que se cambiara la política migratoria, Trump consiguió el muro que no se construyó físicamente en la frontera con ladrillos y con acero, pero pues obligó a que el gobierno mexicano pusiera un muro militar desde el sur y otro muro militar en el norte. Y sin embargo, ahora está el propio Donald Trump anunciando que está pidiendo que si llega a ser presidente de Estados Unidos, que le presenten planes o propuestas para cómo entrarle a arremeter contra México. ¿Qué opinas de esta postura ahora del precandidato Trump, Ricardo? Bueno, pues anda en campaña, ¿no? Entonces creo que puede imaginar cualquier cosa, proponer lo que sea, porque bueno, finalmente lo que necesita son adeptos, pero a mí me parece algo muy jalado de los pelos, esto de un plan de guerra para invadir a México, combatir cárteles. Yo creo que esto no es de guerras, ¿no? Es de estrategias, es de una política antimafia que pueda definirse entre ambos países, asumiendo las responsabilidades que le toca a cada país. En el caso de México, evidentemente, pues ahí están los grupos criminales
Y en el caso de Estados Unidos, bueno, pues tiene que seguir trabajando también en abatir la enfermedad, el consumo de drogas en ese territorio que pues lo ha convertido en el mercado más voraz de consumo. Yo creo que lo de Trump viene desde hace ya tiempo, cuando era presidente. Él fue, digo, más allá del tema migratorio, que bueno, finalmente terminó imponiendo una política de contención a través de muros militares, pero hay que recordar que también fue el primero que propuso que los cárteles en México fueran declarados como organizaciones terroristas. Esto, si no mal recuerdo, lo planteó, se lo pidió a México en varias ocasiones para llegar a un acuerdo y conjuntamente pues llevar a cabo un combate contra los grupos del crimen organizado, que en aquel momento fueron enlistados 6 grupos, entre ellos Jalisco y el cártel de Sinaloa. Una declaratoria de volver los grupos terroristas, pues obviamente daría el paso no solamente a que Estados Unidos pueda intervenir, sino cualquier otro país puede entrar bajo el argumento de que lo que se va a combatir es terrorismo y no narcotráfico. Pero en México hay obviamente una postura, creo yo, hasta ahora firme, defendiendo aquello que se llama la soberanía, que bueno, pues ha sido violada siempre, pero dicen que todavía existe. Y yo creo que mientras ambos mandatarios, ambos gobiernos, no definan una política anticrimen, pues va a seguir el tema de la presión internacional, que en realidad pues es más bien de Estados Unidos, aprovechando este momento electoral que viene del 2024, las precampañas o las campañas, de tal manera que ese discurso pues tiende a arreciarse, a aumentar la presión, no sin dejar de ver que con independencia de las razones políticas o no, hay una realidad que se llama violencia, hay una realidad conocida como crimen organizado, tráfico de drogas, que pues lo que se observa es que le cuestionan al gobierno mexicano no haber hecho hasta ahora lo suficiente para poder enfrentar la violencia. Ahora, ¿Estados Unidos ha hecho lo suficiente? Pues yo creo que no, tampoco. Es decir, para ellos es un negocio también el narcotráfico y todas las demás arterias del crimen organizado. De tal manera que, bueno, pues siempre asumen el papel de echarle la culpa a otros en lugar de ver los problemas también tan severos que ellos tienen. Insisto, esto es un tema de estrategia, de acuerdos y de establecer una política anticrimen que beneficie a los dos países. Y, como siempre he dicho, el crimen organizado no se va a terminar. Podrán bajar los decibeles de violencia, pero en cualquier circunstancia, lo que siempre va a prevalecer es el negocio. Bien, Ricardo. Guadalupe, ¿qué opinas de este planteamiento que hace Donald Trump, según la revista Rolling Stone, en el sentido de que pide que le entreguen planes para poder invadir a México? ¿Estrategia de campaña simplemente, piñata electoral México, o locuras que luego se vuelven realidad de una u otra manera para un personaje tan impositivo como es Donald Trump? Guadalupe. Mira, es una muy buena pregunta, ¿no? No tenemos una bola de cristal. Hay cuestiones que me sorprenden, que me asustan, ¿no? Porque vivimos en una era geopolítica complicada, donde sí el mundo está teniendo diferentes polos, ¿no? Y estamos viendo conflictos armados en diferentes partes del mundo, probablemente va a ser en Taiwán, en la región de Asia. Tenemos ahorita un problema en Eurasia, y Estados Unidos va a querer continuar, pues estableciendo un muro que va a ser México, esto independientemente de cualquier cosa. Sin embargo, pues ya también tenemos mucha experiencia con el expresidente Donald Trump. Supimos que su muro, como le decía, Big Beautiful Wall, una pared bonita y grande y bonita, nunca realmente se materializó. Realmente se hicieron los prototipos, se juntó mucho dinero, Steve Bannon y su equipo pudieron recolectar
dinero para hacer supuestamente un muro, y ese muro ya está destruyéndose y se llevaron bastante dinero de las donaciones, ¿no? En realidad es un país del espectáculo, ¿no? Una política del espectáculo. Entonces, él tiene ya toda una historia, ¿no? Obviamente manejó la cuestión del muro por los años antes de la pandemia que gobernó, y bueno, finalmente no lo hizo. Es muy redituable lo que están ahorita haciendo las figuras más cercanas al trumpismo, hablar de los carteles mexicanos, desviar un poco la atención, también enfocarse en el tema de Ucrania, y esto es importante porque, es decir, la crítica va a ser al gobierno de Biden. Bueno, Ucrania nos quita recursos para aplicarlos a nuestra crisis del fentanilo, y nuestro enemigo son los cárteles mexicanos. Creo que Estados Unidos tiene muchos frentes abiertos en este momento. China y Rusia, tenemos que entender lo que está pasando en el mundo. Muchas veces nos enfocamos en lo que pasa en México y a atacar al otro, y que tú eres chayotero, y que tú eres fifí, que tú así. Realmente no estamos entendiendo. Entonces, por un lado tenemos que China y que Rusia y Arabia Saudita están formando un frente común, ¿no? Tiene muchos frentes Estados Unidos abiertos, pero como un tema electoral es importante para el expresidente Donald Trump. Pero por el otro lado, también, sí tengo algún tipo de temor, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de los trumpistas y del Partido Republicano, sino estamos hablando de que también actores fundamentales en el gobierno del presidente Biden están presionando a México y están hablando también en un sentido similar, ¿no? Como centro los carteles mexicanos y la posibilidad de tener acción directa militar en territorio mexicano. Bien, Guadalupe. Víctor Ronquillo, ¿qué opinas de estas nuevos expresiones etéreas de Donald Trump, de plantear siempre este tipo de cosas, pero luego algunas tienen graves consecuencias mundiales y particularmente para México? ¿Qué opinas, Víctor? Sí, bueno, uno quisiera pensar que se trata simplemente de balandronadas, de discursos propicios en el escenario político en estos momentos en Estados Unidos, pero la realidad es que no es así. Mira, hay un ejemplo muy concreto. Es cierto, ¿no? No se construyó este gran muro, pero se mantuvo la construcción de ese muro. Trump lo dijo muchas veces. Se va a construir el muro y lo va a pagar el gobierno de México. Y precisamente tenemos ahora esa realidad. Un muro que no es, digamos, una infraestructura física evidente en los más de 3,000 kilómetros de frontera. Tenemos otro tipo de muro que ha ocasionado realidades tan tristes como no solamente lo que ha pasado en Ciudad Juárez, sino otras tragedias donde han sido víctimas los migrantes. Entonces, hay formas de que el discurso de Trump lleve a realidades en extremo preocupantes, ¿no? Y otro elemento importante es que no es solo el discurso de Trump, es una expresión de un pensamiento de la derecha en el límite del fascismo que existe en Estados Unidos en muchos ámbitos. La invasión al Capitolio nos dejó ver quién protagoniza a esos movimientos. Hace algunos años, antes del trumpismo, lamentamos la realidad de los Minutemen en la frontera, ¿no? Terrible realidad, cazando migrantes, pero también yo lamento mucho el efecto que puede tener esto en la mentalidad de muchos de los integrantes de la Guardia Nacional de Estados Unidos que resguarda las fronteras, o de otros políticos como el gobernador de Texas, o muy gravemente, ¿no? El efecto que puede tener en integrantes de la patrulla fronteriza, que incluso se pueden apellidar Méndez o González, pero que pertenecen ideológicamente a esta realidad. Entonces resulta grave. Y lo otro, es muy importante en términos de la geopolítica lo que puede ocurrir, pero también es muy importante poner en este tablero pues las diferentes declaraciones y los diferentes hechos que se han dado a lo largo de las últimas semanas
en relación a ello, ¿no? El secretario de Estado aceptando una realidad que por otra parte es difícil en ocasiones negar, que tendríamos que ponderar y entender cuál es la realidad de nuestro país. Es cierto que 35% del territorio mexicano está copado por el crimen organizado, como lo dijo el jefe del Comando Norte también hace algunos meses. Bueno, yo lamento mucho decir que en ocasiones en muchos municipios de este país, sobre todo en regiones en donde el crimen organizado y la economía del delito ha prosperado, el factor del control político de estos grupos es determinante. Hay presidentes municipales que lamentablemente son partícipes de esta realidad. Sí. Y por otro lado, en las presidencias municipales hay dos espacios de control económico y político determinantes para el crimen organizado y para, a partir de ello, generar el control territorial. Uno es, obviamente, seguridad pública y otro es obra pública. Claro. Y esto uno puede verlo en diferentes municipios, lo mismo de Guerrero, que de Tamaulipas, que de Jalisco, que de Guanajuato. Este es parte de la realidad. Claro. Bien, Víctor. Nos queda este tema, voy con Ricardo. Ricardo, es que luego me hice bolas en el orden. Ricardo, Laura Sánchez Ley ha publicado que se reabre el caso de Kiki Camarena por pruebas falsas. Según lo que se ha publicado en este terreno, en este tema, habría una serie de señalamientos equivocados que han llevado a un juez en Estados Unidos a decir que se reabra este caso por pruebas falsas del FBI. ¿Qué puede significar eso? ¿Nuevos testigos, nuevas pruebas, nuevos acusados de altísimo nivel del gobierno mexicano de aquellos tiempos? Ricardo Ravelo, bronca energética procesada a través de nuevas reformulaciones judiciales, Ricardo. Pues mira, se dieron cuenta de que había algún tema de injusticia allí por el caso de Raúl López Alcaraz, que era el policía de Jalisco, que de ahí surge este revés, digamos, donde se da la orden judicial de reponer la investigación, porque hay información falsa del FBI para acusar a este señor. Bueno, por supuesto que lo pueden hacer. Ahora, personajes de entonces que hayan tenido que ver con el caso o puedan ser testigos, a mí me parece que, bueno, ya pasaron muchos años, algunos están muertos. Yo creo 34 años, Ricardo. Sí, 34 años, a menos que ahora quieran enfocar las baterías hacia Manuel Bartlett, ¿no? Pues sí. Y con aquello de la invitación de Ken Salazar para que vaya a Estados Unidos, bueno, pues, yo creo que esto pone las cosas ya en otra posición, porque en efecto Bartlett se ha mantenido impune desde el caso, no obstante que fue señalado de estar detrás de esto y de los grupos criminales que participaron en la muerte y tortura y muerte en aquel momento el exagente de la DEA. Este caso ha dado algunas vueltas, porque recuerdo, por ejemplo, que Rafael Caro Quintero fue liberado en 2013, si no mal recuerdo, por una cuestión ahí de una cuestión legal en el que sus abogados plantearon que lo había procesado una autoridad incompetente por el caso de Camarena, que no le correspondía a la entonces PGR conocer del caso, sino porque se trataba de un homicidio. Y con esas argucias, y obviamente la corrupción en el Poder Judicial, pues Caro Quintero fue liberado hasta que finalmente una autoridad, un tribunal de alzada, corrigió el asunto y dijo, bueno, no, la PGR sí era competente porque Kiki Camarena era un agente federal autorizado para operar en México por el gobierno federal, en este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y entonces, con base en eso, giraron nuevamente la orden de aprehensión contra
contra Caro Quintero. Están las extradiciones pendientes. Yo creo que, por ejemplo, la de Caro Quintero está ahorita en juicio, no así la de Félix Gallardo, que también participó en ese caso, y la de Don Neto. Don Neto ya tiene prisión domiciliaria, está viviendo en Metepec cómodamente, compurgando su pena en su casa, y el que queda, digamos, pues ahí impune, suelto, pues es Manuel Bartlett, de quien ni siquiera pues en México se abrió expediente para conocer de qué tamaño, hasta dónde fue su participación en la relación con los grupos, con estos personajes del narcotráfico y con la muerte de Camarena. No sé si ahora que un juez de Estados Unidos determinó que se reabra el caso, pues van a apuntar algunas líneas de investigación en contra de Manuel Bartlett. Yo creo que esto prácticamente le daría un baño de actualidad al caso y lo pondría otra vez al rojo vivo. Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, la verdad es que 34 años después y un juez dice, pues vamos a reabrir el asunto porque hubo fallas, hubo declaraciones, pruebas. Por ahí vi que hay un departamento de pelos y no sé qué otras cosas que señala que algunas de las capturas capilares que habría habido en ese tema eran incorrectas. No deja de sonar, Guadalupe Correa, como que es una presión en términos energéticos que quiere poner a Manuel Bartlett de la Comisión Federal de Electricidad y que tiene litigio con Estados Unidos en términos energéticos. Parecieran ganas de colocar ahí de nuevo el reflector. Guadalupe. Sí, es una especulación válida, y como bien lo explicaron tú y Ricardo, ¿no? Es una hipótesis posible. Lo que me llama mucho la atención, y mi comentario quiere ir en este sentido, es interesante cómo se dan estos juicios, ¿no? Entonces, el país más importante del mundo, la economía más grande del mundo, un país del primer mundo, donde supuestamente lo que han hecho ellos siempre señalar, poner el dedo en los sistemas judiciales de otros países, ¿no? Y ellos son la tierra del orden y de los libres y los valientes. Entonces, esto se ve que no es tan así, se ve que se han utilizado, y lo mismo también en el caso del juicio de Genaro García Luna, ¿no? Este tipo de casos judiciales, y muchas veces los que tienen que ver con narcotráfico, algunos sin pruebas, como en el caso de Genaro García Luna, y en este caso pruebas que ahora, después de tantos años, ¿no? El asesinato fue en 1985, y bueno, supuestamente ya deberían, después de tantos años, yo creo que ya si hubiera habido estas irregularidades, porque hasta hoy, entonces, bueno, obviamente es válida su hipótesis, pero por el otro lado esto pone en duda, ¿no? Todo el sistema de procuración de justicia de los Estados Unidos. Este caso, el asesinato de Enrique Kiki Camarena Salazar, fue un momento bisagra, ¿no? En la relación México-Estados Unidos y en la cooperación presionada antinarcóticos por parte de los Estados Unidos. Eso no se puede soslayar. Realmente, entonces, esto cambió la relación, presionó, fue el arma de presión del gobierno estadounidense para que México le entrara, ¿no? A la guerra contra las drogas estadounidenses, que nunca, como en los años de Felipe Calderón, ¿no? Antes certificaban, después de esto presionaron a las autoridades para poner orden, supuestamente, ¿no? Todo el tema de Caro Quintero, o sea, aquí pareciera ser que tenemos gato encerrado, que se fabricaron quizás pruebas de esto de los cabellos, ¿no? Donde supuestamente Raúl López Álvarez no fue quizás el que cometió el asesinato, sino que estuvo con los perpetradores del asesinato. Y se ve hasta ahora, después de tantos años. ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué todos estos juicios tienen un contexto más bien de cuestiones de política exterior para los Estados Unidos? ¿Qué es lo que se quiere en este momento? ¿Qué es lo que se quiso con el juicio de Genaro García Luna, que nunca se esperaba que iba a ser juzgado? ¿Qué era lo que se quería hacer en el caso del general Cienfuegos, ¿no? Es bien interesante porque algunos que han escrito sobre el caso, este artículo, ¿no? Del New York Times y ProPublica, ¿no? Que estaba perfectamente bien documentado,
que Operación Padrino estuvo perfectamente bien documentado, pero yo nunca he visto ninguna buena documentación, ninguna investigación, o por lo menos lo que se nos filtró a nosotros, a la opinión pública por parte del presidente de México, esta carpeta que le dio la DEA al Departamento de Justicia, al gobierno mexicano, pues pareciera ser que estos juicios realmente tienen otro motivo, ¿no? La presión facciosa, porque pareciera ser que estas pruebas fueron falsas, y que se va a reabrir el caso después de tanto tiempo. ¿Qué se quería con eso, no? Porque esta política, que esta guerra contra las drogas estadounidense que se nos ha impuesto, que se nos ha impuesto militarmente, es tremendo, ¿no? Creo que hay que tener mucho cuidado también en este caso de ver cuáles son, o cuáles serán las implicaciones de esta reapertura. Puede ser Bartlett, por supuesto, pero también puede ser un poco más sobre esta presión al gobierno mexicano, ¿no? Después también del juicio a Genaro García Luna, lo que se quería hacer con Salvador Cienfuegos para ponernos a nosotros en el banquillo de los acusados y en una posición de que México no puede de ninguna forma con sus carteles mexicanos. Bien, Guadalupe. Víctor, sí, Ricardo Ravelo. Un apunte rápido, para completar esto, porque lo que me llamó la atención lo que decía Guadalupe. El caso Camarena realmente estuvo muy desasiado. Por eso no suena descabellado aquello de que el FBI fabricó pruebas. Estuvo desasiado porque, mira, por ejemplo, hay que recordar que entraron al país los agentes de la DEA a secuestrar al doctor Álvarez Machain. Es decir, y esto generó una polémica tremenda bilateral entre México y Estados Unidos. Luego escuché unas declaraciones hace un año, un poco más, del ex procurador Ignacio Morales Lechuga, que dijo que a él Estados Unidos le pidió la extradición de Manuel Bartlett por ese caso y por el tema del narcotráfico. Y hay ya personas juzgadas, no obstante lo que ahora se conoce que hubo pruebas fabricadas, pues ahí estuvo preso muchos años Uno Arce, el excuñado del expresidente Echeverría, que también fue acusado de estar detrás de la tortura y muerte de Camarena. Es decir, fue un caso polémico, muy polémico. Por eso no suena jalado aquello de que ahora, por una minucia, unas pruebas, quizá no sé de qué tan relevantes sean, ahora quieran reponer toda la investigación, pues cuando la mayor parte de las personas pueden estar muertas o ya purgando una sentencia por este caso. Bien, Ricardo. Víctor Ronquillo, estamos ya en la parte final. ¿Qué opinas de este tema de la reapertura del juicio sobre la muerte de Kiki Camarena y las implicaciones que podrían tener respecto a moverle el tapete a Manuel Bartlett y en el fondo no sé si al tema energético mexicano? Víctor. Claro. Yo creo que eso es muy posible, ¿no? Porque al final de cuentas, si hay un tema, digamos, clave también en las relaciones de México-Estados Unidos, que no se menciona cuando se habla de migración, de seguridad y de comercio, pues es sin duda el tema energético. Y obviamente en estos momentos la política en términos de energéticos establecida por el gobierno de Manuel Andrés López Obrador, pues va en contra de criterios establecidos por los grandes consorcios de energéticos en Estados Unidos, tanto a nivel de petróleo como a nivel de electricidad. Por otra parte, yo quiero recordar a Bartlett como senador, siendo uno de los principales impulsores precisamente de lo que después sería esta reforma eléctrica. En su momento, Bartlett presentó cuáles eran los elementos centrales de una estrategia por parte del gobierno de Estados Unidos para establecer un control de la energía eléctrica en México y en el propio continente, aprovechando recursos como los
los grandes ríos de nuestra América, ¿no? Una estrategia diseñada por la secretaria, cuando Hillary Clinton fue secretaria de Estado. Entonces, a Bartlett se la tienen guardada, ¿eh? O sea, se la tienen guardada y no dudaría yo que este elemento sea determinante para reformular el juicio, ¿no? No lo veo para nada descabellado. Y lo otro, también hay que señalar que este caso, ya lo mencionaba Ricardo, es un caso determinante, pero yo quisiera también abundar sobre por qué no escribir una historia de la forma en que el FBI, en que la DEA han construido fabricación de culpabilidades, en que han a partir del narcotráfico han gestionado la política de muchos países en nuestra América, como ocurrió con Colombia o como ocurrió con México durante el calderonismo. ¿Por qué no una serie de Netflix que sea el lado oscuro de lo que realmente ocurre y que nos presentan en estos seriales como Narcos Mexicanos, que son absolutamente previsibles, ¿no? Creo que ahí hay una tarea importante de comunicación que nos correspondería a muchos de nosotros de contar la otra historia del narco, que de alguna manera el buen Osvaldo Zavala lo ha intentado con acierto. Bien, pues muchas gracias a los tres compañeros que estamos ya en la parte final. Nos toca un minutito, 2 minutitos para el cierre, para un postrecito en esta ocasión. Ricardo Ravelo, por favor, postrecito, lo que desee señalar. Sí, Julio, pues mira, abundando un poco en este tema de Camarena, créeme que la situación en México, esto lo usaron mucho también para manipular, para presionar a México sobre aquel tema que antes se ponía a temblar a los presidentes, que era el tema de la certificación. Después de eso, el caso lo usaron para presionar, y la postura de Estados Unidos siempre fue erigirse como un juez señalando culpables, pero nunca asumiendo ni reconociendo el grave problema que tienen allá, que han tenido y que tienen con el tema de las drogas. Entonces, el caso Camarena no me extraña que nuevamente pueda ser usado como un instrumento de manipulación, más allá de si les importe o no llegar a la verdad. Creo que les ha funcionado, son 34 años que lo han usado para ejercer presión y sacar adelante sus objetivos, sus proyectos y defender sus intereses. Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa, por favor. Guadalupe Correa Cabrera, por favor, el postrecito de este día. Sí, yo tenía interés el día de hoy de hablar un poco, solamente de poner en la mesa el tema de las corridas bancarias. Ahorita en Estados Unidos, la posibilidad de una ruptura del sistema financiero estadounidense y europeo con lo del tema del Swiss Bank, el Deutsche Bank y pues el Silicon Valley Bank y pues lo que esto ha causado, ¿no? En el tema del pánico, ¿no? Que obviamente tendríamos que hablar con mucho más detenimiento. Esto le puede pegar a México, lo que han explicado los economistas que saben de estos temas, lo que podría pasar con la llegada de las criptomonedas gubernamentales, de la banca central, las llamadas GovCoins, lo que podría pasar porque México pues tiene todo vinculado a lo que es el dólar, ¿no? Y el colapso del dólar, de una depresión a nivel mundial, pues podría realmente afectar a México, ¿no? Entonces hay que simplemente invito a toda la audiencia a que se enfoque en los temas también internacionales. Muchas veces esto de que fuiste tú, fui yo, tú eres calderonista, tú eres morenista, no nos ayudan mucho y nos hacen perder la perspectiva. Creo que el tema financiero, el tema energético, llega un buque de diésel ruso a Guaymas, Sonora. ¿Qué implica esto en términos geopolíticos? ¿Qué implica el Plan Sonora? Creo que hay que tener muy, muy claro que todo esto pues está poniendo a México en un papel muy complejo, ¿no? Y a finales del gobierno, ¿no? La presión que recibe el gobierno mexicano, sea de cualquier color, es importantísima, siempre lo ha sido, y el tema de Kiki Camarena y esta
esta nueva investigación después de décadas, ¿no? Nos hace ver quiénes hemos sido y cómo hemos sido presionados por Estados Guadalupe, Unidos. gracias. Víctor Ronquillo, 1 o 2 minutitos para cerrar, por favor, esta mesa con el postrecito. Yo los quiero invitar al cine, eso es lo que quiero hacer. Y aquí en la Cineteca Nacional hay ni más ni menos que la Muestra Internacional de Cine, que tiene réplicas en diferentes lugares del país. Allá en Jalisco, en Guadalajara, también se presentan algunas de las películas. La muestra, de hecho, inicia hoy por la noche. Y bueno, yo quiero agradecer mucho la selección de las películas que nos presentan. El cine es un espejo donde reconocemos estas terribles realidades y en ocasiones comprendemos mejor sus dinámicas profundas, más allá del estudio, la reflexión. A veces la intuición del arte nos revela estas realidades. Este fin de semana, por lo menos aquí en la Cineteca Nacional, estará 2 estaciones, una película mexicana de Juan Pablo González, que tiene el mérito de un premio internacional a la mejor actriz, Teresa Sánchez, que es formidable en la actuación. No les cuento la historia, mejor aprovecho para recomendarles también Araña Sagrada, una película que proviene de Irán, es de un personaje llamado Ali Abisi, y es muy interesante porque presenta el mal con un perfil de fanatismo religioso y con una historia que tiene que ver pues con la muerte terrible y dolorosa de mujeres dedicadas al trabajo sexual. Y por último, El amor según Dalva. Perdonen ustedes por estas recomendaciones. No, hombre, está bien, Víctor. A mí no me da nada la Cineteca más que me invita al cine, como yo los invito a ustedes, pero es que al final de cuentas insisto mucho en este carácter del cine, ¿no? El amor según Dalva es una película de Manuel Nicot, una mujer francesa, es una producción Francia-Bélgica, y lo interesante es que plantea esta construcción de la subjetividad para el abuso sexual. Todo, la víctima es una niña, pero el gran tema, ¿no?, de la construcción de la subjetividad que nos imponen sistemas de dominación en esta sociedad terrible y en crisis en la que nos encontramos. Perdón, pero sí quería hacerlo, Víctor, porque comparto con ustedes mis placeres también, así como mis preocupaciones profundas de los temas que aquí discutimos. No, Víctor, nada más que pones en jaque a Jesús Taylor, que es quien hace las recomendaciones cinematográficas de fin de semana, pero bueno, comparten, no, muy buenas recomendaciones, las apunté ahorita. El amor según Dalva, una de ellas, la otra Holy Spider, Araña Sagrada, y alguna tercera que nos comentaste. Sí, Dos Orillas, que es la mexicana, que es la que abre la 73 muestra de cine en la Cineteca. Bueno, pues Víctor, Ricardo, Guadalupe, gracias por esta ocasión. Nos vemos pronto. Gracias y buenas tardes. Gracias, Julio. Hasta pronto.